Os damos la bienvenida a La Voz de Ellas. Si en nuestro primer programa abordábamos un personaje de la mitología griega, hoy nos acercamos al ámbito de la mitología religiosa. Porque sin duda, si hay un campo en el que existan historias femeninas silenciadas a explorar, es el de las religiones. Empezando por la que tenemos más cercana. A lo largo de todas las versiones de la Biblia, ciertos personajes, sobre todo femeninos, entraron, salieron y algunas de sus historias incluso mutaron. Y todo ello respondía a la conveniencia de las necesidades políticas de cada momento. El evento más conocido de estas negociaciones es el primer concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325 de nuestra era. De esta reunión de obispos cristianos con los representantes del Imperio Romano surgió la construcción de la primera doctrina cristiana uniforme que se conoce, así como el mayor collage de los textos bíblicos aceptados y que se considerarían canónicos por ciertas ramas del catolicismo a partir de aquel momento. Un recorta, pega, pinta y colorea que establecía las bases de un nuevo credo. Capítulos que siguen apareciendo en las Sagradas Escrituras de otras ramas del judaísmo fueron suprimidas de las versiones oficiales que se han ido aprobando por el cristianismo católico a lo largo de los siglos. Por ejemplo, cuenta una primera versión del Génesis en el Talmud, la Biblia hebrea, que al principio de los tiempos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, como en el resto de las criaturas, dos seres iguales. Y Dios los creó, macho y hembra los creó. Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre todas las criaturas. Pero en el segundo capítulo, que es el que se ha mantenido hasta nuestros días, ya aparece la segunda versión en la que se relata la más conocida historia de Adán y su costilla Eva. ¿Qué pasó con aquella primera hembra humana creada igualmente, a semejanza del Creador? ¿Quién era? ¿Qué hizo para acabar siendo borrada del cuento? Escuchemos lo que Lilith tiene que decir con respecto a su historia. Surgidos del mismo agua, de la misma arcilla, gemelos de un mismo trozo de barro, dos mitades a la vez iguales y complementarias, la culminación de la primera obra maestra de la humanidad, el inicio de la especie que regiría las especies. Eso debíamos ser. O quizás tan solo dos piezas más del juguete a gran escala de un dios caprichoso. Desperté sería quizás más adecuado, en el paraíso cuando éste acababa de recibir su nombre, cuando todo era tan nuevo que todos los olores y colores brindaban su mayor intensidad, cuando todas las criaturas eran tan recientes que no se sabía quién era qué, cuando aún no existía mal alguno. Amé a aquel hombre desde mi despertar más de lo que he amado a ningún otro ser. Descubrí la ternura en sus ojos, el amor en su abrazo, el deseo en sus besos, la pasión en el roce de su piel. Todo lo que nos rodeaba era maravilloso. Juntos descubrimos la belleza del paraíso que se había creado solo para nosotros. El firmamento, la naturaleza, las criaturas. Contemplamos los primeros amaneceres de la humanidad de la mano. No hacía falta soñar, vivíamos el sueño. Todo cuanto pudiéramos desear estaba allí. Vosotros lo conocéis a través de versiones adaptadas, arregladas, maquilladas y distorsionadas de él. Adán,
El Adán con el que yo conocí la luz del día era un recién nacido. Reíamos, jugábamos, probábamos, descubríamos, aprendíamos, juntos. Todo era nuevo, todo estaba por estrenar, todo por inventar, por descubrir. Era divertido para mí verle trepar a los árboles para traerme las mejores frutas. Era excitante para mí observar los músculos en tensión de su cuerpo desnudo bañado por el sol durante la caza o la pesca. Era dulce para mí cocinar y preparar lo que él traía para compartirlo al calor de la hoguera. Era agradable para mí tumbarnos sobre la hierba para observar la luna y las estrellas, y fue apasionante sentir sus manos y sus ardientes labios sobre mi piel hasta que el orgullo le pudo. Era una noche como las demás. Comíamos recostados en un árbol bañados por la luz plateada de la luna llena. Tras la cena nos tumbamos, como tantas otras veces, para contemplar el manto celeste plagado de las pequeñas estrellas que tanto nos maravillaban. De pronto se giró para ponerse encima de mí. Me cogió por sorpresa. Se plantó a horcajadas sobre mis caderas y proclamó que iba a subyugarme y dominarme como al resto de las criaturas. Pensé que jugaba de nuevo. Quise reírle la broma, pero su mirada... Esa mirada la conocía bien. Llevaba la determinación de cuando cazaba. ¡Iba en serio! Quise rodar para salir de debajo de él, pero me aprisionaba con sus piernas. Intenté zafarme y alejarme para poder decirle que aquello era absurdo, que él pesaba más que yo y que me hacía daño, pero presionó más fuerte y empezó a inclinarse sobre mí. Aproveché el segundo en que cambiaba de posición para empujarle y ponerme de pie. Me miró desconcertado sin comprender. Me preguntó qué estaba haciendo. Callé para ver si él tomaba conciencia de las palabras que acababa de pronunciar. Y entonces, aún con más fiereza, exclamó: «¡Túmbate, mujer! Todas las criaturas deben subyugarse y ser dominadas por mí. Esa es la voluntad de Dios». No podía creer lo que estaba oyendo, lo que veía. Pero lo peor era la convicción con la que lo decía. Realmente aquel Adán que ahora estaba ante mí tenía la seguridad absoluta que aquello era cierto. No había atisbo de chanza en su semblante. No bromeaba. Intenté razonar con él, hacerle ver que yo era su igual, que éramos ambos lo mismo, que la voluntad divina nos incluía a los dos en su plan y que no había lugar a lo que ahora pretendía. Se resistía. Cada vez su oposición era más fuerte, cada vez se obstinaba más. Era totalmente imposible dialogar con él. Me fui. No podía más con aquella situación absurda. Pensé que al día siguiente, con el sol, volvería a ser el de siempre. Le dejé gritándome 1001 improperios, pero cerré mis oídos y tomé un caballo para alejarme tanto como me fuera posible de aquel ser en el que se había convertido de pronto el que fuera mi amado Adán. Cabalgué durante horas, con unas gotas saladas mojando mis mejillas que hasta entonces no sabía que se alojaban en mis ojos. Al llegar a un lago, el caballo necesitaba beber y ambos descansar. Me tumbé en la orilla y me venció el sueño. El sol de la mañana con su luz y su calor me despertó al amanecer. Miré a mi alrededor esperando encontrarle, como siempre, contemplándome al abrir los ojos. Me costó recordar lo sucedido, más por el deseo que no hubiera sido verdad que por falta de memoria en tan corta vida. Pero seguía confiando en que, con el nuevo sol, Adán habría recuperado la cordura. Me tomé con calma el trayecto de vuelta, quizás por miedo a lo que encontraría al llegar allí. Me dediqué a observar a la luz del día el camino que había recorrido durante la noche. Al verle a lo lejos, el corazón me dio un vuelco de alegría, pero refrené mi entusiasmo a la espera de su reacción. Se volvió al oír los cascos del caballo y corrió en mi busca. «¿Dónde estabas?
te he echado tanto de menos. Sí, es él, ha vuelto, pensé. Me abrazó con fuerza, pero con ternura, como siempre. Me sentí en casa. Paseamos, fuimos a recoger frutos y comimos juntos de nuevo. Pasó el día y casi olvidé la noche anterior. Esa noche volvimos a dormir abrazados, pero al amanecer me despertó sin su tacto habitual. Me dijo que fuera a buscarle agua, que tenía sed. Ilusa de mí, pensé que me había preparado alguna sorpresa en el manantial, como había hecho otras veces, y me fui para allá. Allí no había nada. Realmente me había mandado a por agua. Me fastidió, pero no le di más importancia. Al volver, él estaba altivo y en lugar de gracias, me respondió con un así me gusta. Me senté delante de él y le pregunté qué le pasaba. ¿Por qué de pronto me trataba así? Su respuesta me cayó como un jarro de agua fría. Ya te lo dije, te subyugarás ante mi dominación, como el resto de las criaturas. Así que todo el recibimiento del día anterior había sido solo una treta y ahora probaba otro modo de convencerme. Le hablé claro. Le expuse lo que yo pensaba, lo que sabía, y le pregunté el porqué de ese cambio, pues toda nuestra existencia hasta el momento había sido perfectamente armoniosa. ¿Para qué estropearlo todo ahora? Se tomó un segundo para considerarlo, pero volvió a argumentar que la voluntad divina le había proclamado a él por encima del resto de criaturas, y que yo debía acatar aquella voluntad y someterme a él enseguida, puesto que muchas criaturas ya habían empezado a procrear y nosotros debíamos hacerlo también. La sorpresa me desbordó. Era cierto que había visto a otras criaturas aumentar su número. Incluso había presenciado el nacimiento de los cachorros de una loba preciosa en unas montañas cercanas mientras recogía bayas. Aquella visión me sobrecogió. Era a la vez preciosa y angustiosa. Era una verdadera maravilla ver a aquellos seres tan pequeños salir a la nueva luz. Pero la madre sufría en el proceso y quedó exhausta al alumbrar al último de la camada. En cuanto los tuvo cogidos a sus pezones apretados cálidamente contra su vientre, cayó rendida al sueño. Me quedé allí largo rato para seguir contemplando lo que ocurriría. Tras un tiempo de reposo, la madre volvió a despertar y lamió a sus cachorros como para acunarlos. Hubiera podido contemplarlo durante días, pero oí a Adán que me llamaba y me di cuenta que tenía hambre. En los días siguientes, fui volviendo a visitar a la familia de lobos, de la que me sentía casi parte. Durante un mes, la loba cuidó sola de sus pequeños en una cueva, saliendo solo para alimentarse. Cómplice de sus necesarias salidas, vigilaba la cueva y a los pequeños en su ausencia. Cómo admiraba a aquella fuerte loba, su determinación, su entereza, su instinto. Cada día al volver junto a Adán, pensaba en si en nuestro caso también sería así, o si podría contar con su ayuda cuando llegara el momento. Y allí le tenía, plantado en sus 13 de querer ser también mi amo. Aquella era la respuesta a mi pregunta. Como las vacas nos daban leche, yo tenía que atenderle y darle hijos. Pero yo no estaba dispuesta a que nuestra relación fuera así. Yo buscaba colaboración y hacerlo todo juntos, como hasta entonces. Se lo expliqué. Le expuse cómo todo podría ser mejor si lo hacíamos juntos, ayudándonos en cada paso, como siempre. Volvió a montar en cólera, diciendo que yo no era quien para contradecirle y volviendo a darme órdenes. Le pregunté si esa era su última palabra. Por supuesto, contestó. Bajé la cabeza con tristeza. Si esa es realmente tu última palabra, deberé irme, le dije con calma. No te atreverás, me respondió con furia.
Pero esa vez, la que tenía la determinación en su semblante era yo. Adiós, Adán. Te he amado mientras me has dejado hacerlo. Sin amor, esto no tiene sentido. Y de nuevo a caballo, nos alejamos mis ya conocidas lágrimas y yo. Volví al lago y precisamente me encontré a la loba a la que hacía tan poco había tenido en mente. La seguí y me quedé con ellos cuando llegó el atardecer. Esta vez esperé un par de días, para que se diera cuenta que mi decisión era firme. Cuando nos volvimos a ver seguí arisco, irado y rencoroso. Iba a verle cada día, a escondidas, aunque solo le abordaba cuando me parecía vislumbrar algún atisbo de mi antiguo amor. Seguí repitiendo mi camino esperando que la soledad o la cordura le hicieran entrar en razón. Siempre con el mismo resultado. Esperaba que me diera por vencida y me sometiera a su voluntad. Él no daba su brazo a torcer. Después de unas semanas, recibí una visita al amanecer. Enviados por el Creador, 2 ángeles venían a buscarme para convencerme que volviera con Adán. Les expuse mi visión de la situación, pero ellos me traían un mensaje. Como un padre que intercede entre sus hijos pidiendo al más sensato de ellos que disculpe el comportamiento irracional del más terco y orgulloso, Dios me pedía que volviera junto a Adán a fin de cumplir nuestro cometido de multiplicarnos. Me sentí absolutamente engañada y traicionada. Les pedí que me dejaran pensarlo, que necesitaba estar sola y reflexionarlo. Subí hasta la cima de la montaña en la que me había refugiado. Él nos había creado a ambos iguales, pero me estaba pidiendo a mí que renunciara a mi dignidad por no reprender a quien realmente había provocado el problema. ¿Cómo podía pedirme que renunciara a mi amor propio, a mi dignidad, a mi propia condición? Al llegar arriba contemplé la maravillosa vista. Yo me sentía una gran entusiasta de todas las cosas que me rodeaban desde el primer día. El paraíso y todo lo que había en él ocupaba un lugar. Todo en él respondía a un orden específico y perfecto. ¿Era eso quizá? Claro, para no romper la armonía perfecta de aquella obra, debía renunciar a ser dueña de mí misma. Cada uno de nosotros era tan solo una pieza más del juego. También Adán. Pero mientras él sintiera que dominaba a las demás criaturas, nada le haría plantearse que él también respondía a la voluntad de otro. Yo no quería ser una pieza, no me resignaba a cumplir la voluntad de otros. Así como celebraba la existencia de todas las demás criaturas, también celebraba la mía. Esa es mi manera de agradecer los dones que con la vida se me otorgaron. Al atardecer fui a ver a Adán de nuevo. También debían haberle visitado a él, pues parecía contrariado y enfurruñado. Así que no me acerqué. Esperé a que se durmiera y le contemplé con el rostro sereno una última vez. Sabía que lo que al día siguiente diría a los mensajeros tendría consecuencias, aunque no podía ni siquiera imaginarlas. Mi respuesta provocó primero contrariedad y luego tristeza en los mensajeros. Declaré que esa era mi voluntad, mi última palabra, y que aceptaba las repercusiones de las mismas. Esa noche experimenté por primera vez el frío. A la mañana siguiente fui a comprobar si para Adán también había habido cambios, pero para mi sorpresa, allí todo parecía seguir igual. Hasta 2 días más tarde. Aquella mañana me levanté con la decisión de no solo verle desde mi escondite, sino que esta vez hablaría con él. Al llegar noté un olor distinto en el ambiente, uno totalmente nuevo.
Al acercarme me di cuenta de que allí donde siempre le encontraba a él aún dormido, yacían ahora 2 cuerpos. Cerré los ojos unos segundos para deshacer el espejismo, pero al volverlos a abrir no era tal. Junto a aquel cuerpo tostado por el sol que tanto conocía, había ahora otro más pálido, con el cabello largo y pechos abultados, como los míos. Era otra mujer. Una voz resonó en mi cabeza indicándome que esa era la primera consecuencia de mi decisión. Y me preguntaba, por última vez, si estaba convencida de ella. Sea, respondí en mi cabeza. Y en ese momento sentí mi corazón quebrarse un poco. Me alejé de allí a la carrera. No necesité caballo alguno. La rabia, la furia de la traición eran combustible suficiente. Pasaron los días siguientes sin atreverme a volver a verles. No creía poder soportar ver al que fuera mi amado enseñándole y compartiendo aquello que habíamos aprendido juntos a aquel nuevo ser. Prefería mi soledad o la compañía de los lobos. Y entonces, un día mientras me bañaba en el lago, percibí que algo había cambiado en mi cuerpo. Mi vientre estaba abultado. Mis pechos habían crecido. La curva de mis caderas se había ensanchado. No podía creerlo. Pero por lo que había aprendido observando a las demás criaturas, un nuevo cachorro crecía en mí. Pensé que no era posible, por el tiempo pasado lejos de Adán. Pero también era cierto que hacía mucho que no ponía atención a nada más que no fuera nuestra discusión y lo que de ella se derivaba. Tomé el camino que llevaba tantos días sin recorrer. Esto lo cambiaba todo. Quizás al saber que llevaba un hijo suyo en mí, las cosas cambiaran. Quizás al saberlo el Creador anulara a aquella nueva mujer, puesto que yo ya había cumplido mi cometido. Pero ahora que tenía lo que ellos querían, iba a ser a mi manera. En mí estaba plantada la simiente de la humanidad, el inicio de todos los seres humanos, y me iban a escuchar. El saber que había en mí una nueva vida me llenó de fuerza y de valor. Sabía lo que debía hacer y decir. Me sentía pletórica. Tras largo rato de andar, me pareció que el camino se me estaba haciendo más largo que las veces anteriores. Llevaba días sin recorrerlo, sí, pero antes de eso lo había hecho tantas veces que no podía ser que me hubiese olvidado de cómo llegar. Seguí adelante por si era quizás la impaciencia la que me hacía verlo más largo. Pero mucho después parecía seguir en el mismo lugar. Me paré y observé detenidamente todo a mi alrededor. Tenía la sensación de estar viendo algo raro, diferente, pero no acababa de descubrir qué era. Mirara donde mirase, se extendía ante mí un paisaje siempre igual, infinitamente idéntico. ¿Era eso posible? Al darme cuenta de ello, apareció uno de los mensajeros de nuevo. Así es, Lilith. No podrás volver a hallar el camino hasta Adán y su nueva esposa. Ellos van a cumplir el cometido al que tú te negaste. Eso no es del todo cierto, respondí. Avisa al Creador que lleva un cachorro dentro. La sorpresa y el susto se reflejaron en su rostro y salió volando. En ese momento, el espejismo desapareció y aproveché para correr hacia Adán. Me escondí en el lugar desde donde siempre le observaba y esperé a que se quedara solo. Cuando finalmente la envió a por agua, salí. Al verme se le iluminaron los ojos. Vino hacia mí, me abrazó y me besó con una pasión que apenas recordaba. Me había echado de menos. Disfruté aquel instante. Pero había algo más importante que ese instante. Cuando fui a hablar para contarle la noticia que me había llevado hasta allí, ningún sonido salió de mi garganta. No tenía voz. No podía decirle aquello que podía volver a unirnos. Me señalé el vientre, pero creyó que tenía hambre
y eso le recordó que Eva podía volver en cualquier momento. Me pidió que me marchara y me emplazó a vernos al día siguiente en las montañas. Afirmé con la cabeza y me prometí encontrar hasta entonces la manera de decírselo. Volví a mis montañas, a mi lago. Triste, pero decidida a encontrar un modo de resolver aquello. Me tendí en la orilla recordando cómo me había vuelto a abrazar y a besar. Me acaricié el vientre, imaginando cómo sería nuestro bebé, y me metí en el agua para descansar de todas las emociones del día. A los pocos minutos noté un pinchazo en las entrañas, en lo más profundo de mí, y poco después, el agua a mi alrededor se tiñó de rojo. Salí enseguida del agua, y al ver que ese líquido rojo salía de mí, algo en mi interior supo que me habían arrebatado mi trocito de Adán. Sentí acabar de romperse mi corazón, de desgarrarse mi alma. El dolor era tan profundo que me arrancó un grito que resonó como un trueno y caí al suelo, abatida por la tristeza de la certidumbre. Y lloré. Lloré por mi pequeño y por mí misma. Lloré durante toda la noche con la única compañía de aquella loba a la que yo había acompañado en su alumbramiento. Quizás su instinto le hizo comprender lo que había pasado. Tras lamer las incesantes lágrimas de mi cara, se tumbó a mi lado como para consolarme. Pero mi dolor era tan fuerte y tan profundo que no había consuelo posible para él. En algún momento el cansancio debió vencerme, porque recuerdo despertarme. Después recordé que Adán vendría a las montañas e intenté sobreponerme. Ahora podía hablar. Después del grito me pasé las horas lamentándome en voz alta. Tenía que decírselo, aunque ya no fuera a tenerlo, aunque todo estuviera perdido. O quizás... Me bañé para quitarme los restos de sangre que aún quedaban en mi cuerpo. Me coloqué unas flores en el pelo, otras en el cuello para favorecer mi olor y fui al lugar acordado. Otra vez nuestro reencuentro fue efusivo. Nos amamos de 1001 maneras. Después se fue de nuevo con Eva. Me entristeció que se fuera, pero si todo salía bien esta vez, podría recuperarle. Aquella tarde no me bañé. Me recosté sobre la hierba abrazándome la tripa. Durante la noche, otro dolor agudo acompañado de los gemidos de mi amiga la loba, que ahora velaba por mí como yo hiciera por ella, me despertaron. La miré con temor y en sus ojos vi de nuevo la pena. Intenté incorporarme y me vi otra vez en un charco de sangre. No había resultado. Los días siguientes volví a intentarlo una y otra vez. En cada uno de nuestros encuentros me sentía más salvaje. Por el día yacía con Adán y cada noche me despertaba bañada en mi propia sangre. Unos días más tarde, al llegar a nuestro punto de encuentro, me esperaba una cara que no era la que yo anticipaba. En su lugar estaba de nuevo el mensajero que me había bloqueado el camino. Me dijo que no tenía nada que hacer, que me rindiera ya, porque solo conseguiría hacerme daño. Nunca podrás ser madre, Lilith. Renunciaste a ese privilegio junto a todos los demás. Oírlo fue infinitamente peor que sospecharlo. Qué ilusa había sido al no comprender que no había nada que pudiera hacer para mí misma. El Creador no iba a permitirme tener nada en su mundo. Debía irme de allí. No sabía qué había fuera del paraíso, más allá de la tierra que conocía. Pero no podía quedarme en un lugar donde no se me iba a permitir nada que fuera a hacerme feliz. Dije al mensajero que lo comprendía y que, dadas las circunstancias, lo único coherente era marcharme de allí, pero que antes necesitaba despedirme de Adán. No le diría nada del embarazo, ya no tenía sentido. Solo quería decirle que no nos veríamos más y cuánto le había amado.
Él me advirtió que salir del paraíso no tenía vuelta atrás. Significaba el final. Sería mortal. Pasaría enfermedades, dolor, y mis heridas no sanarían tan rápido como allí. Sonreí sin ganas. Sabía perfectamente que no podría haber mayor dolor que el que allí me habían infligido ya, y que aquella herida jamás sanaría. Pero no importaba, solo quería despedirme de Adán. Y lo conseguí. Mi despedida fue corta. Cuando le tuve delante quería decirle tantas cosas, tenía tanto en mi corazón que reprochar, pero no me convencía la idea de acabar así. Él no quería que me fuera y usó un argumento ofensivamente sincero para intentar disuadirme. Ahora él se encontraba definitivamente feliz, con Eva en casa haciendo todo lo que él quería y disfrutando conmigo en esos encuentros salvajes, se encontraba completamente satisfecho. Tuve que sacar fuerzas de lo más profundo de mí para no responder a eso. En lugar de eso, le animé a que recordara lo que era el amor y el equilibrio del que al principio disfrutamos sintiéndonos iguales. Le insté a amar y a cuidar a Eva como no había sabido hacerlo conmigo, puesto que no era justo que dos mujeres tuvieran solo media vida para completar la de un hombre. Le besé y me fui para siempre. A partir de ahí, he vagado por caminos, valles, ríos, montañas. Conocí el frío, la tormenta, el calor del desierto. Recorrí un lugar despoblado de humanos, pero en el que siempre encontré lobos con los que sentirme como en casa. Y así fue. Se ha escrito de mí fornicando con demonios y teniendo criaturas monstruosas de todas clases, creando aquelarres de brujas robaniños y devorahombres. No, señores jueces, nada de todo eso es cierto. Fue a mí a quien de manera monstruosa se le robó a su criatura y a quien se le negó cualquier posibilidad de alumbrar. Y el motivo de todo eso, el motivo por el que se me privó de la propia condición para la que fui creada, no fue ninguna manzana, no. Fue que encontré la palabra prohibida. Una palabra contraria a la sumisión que se esperaba de mí. Y a quien no se le somete, se le separa, se le aísla. Una palabra que sabe a dignidad, a voluntad propia y a libertad. Descubrí y usé la palabra no. Cuánto miedo debían tenerle a esta fuerza femenina que incluso la borraron de la historia. Y durante miles de años, las mujeres nos hemos sentido tan pequeñas, insignificantes e incompletas que ni siquiera nos atrevimos a cuestionar las historias que se nos contaban. Por eso siento que ya es hora de sacar a todas las víctimas del armario, para que dejen de serlo, para que podamos contar nuevas historias que nos devuelvan la voz, la fuerza, el valor, la grandeza, la completitud y, en definitiva, la vida. Lilith es otro de los personajes puntales de este proyecto. Ni siquiera recuerdo cuándo o cómo la descubrí. Pero desde que tengo memoria, he intentado dar a conocer su historia y reivindicado su papel de primera mujer de la humanidad. Forma parte de mí, tanto como de todas las mujeres que alguna vez han sentido en su interior la rebeldía ante lo injusto. ¿Y tú? ¿Conoces la historia de alguna otra heroína cuya versión de los hechos todavía sea desconocida? Dejad vuestras propuestas en nuestro perfil de Instagram, La Voz de Ellas _podcast.
y nos pondremos a trabajar en darles también espacio a su voz. En nombre de Lilith y en el mío propio, os damos las gracias por habernos escuchado hoy. Hasta pronto.